Se le dio mantenimiento al reloj. El día de hoy, ¿están contentos? Nuevamente, ¿están animados? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Están allá? No, estamos aquí juntos, ¿verdad que sí? Hemos estado viendo una serie de mensajes acerca de alcanzando nuevos retos, ¿verdad? Con el fin de animarnos unos pues a los otros, ¿no? Bueno, viene el desafío, viene pues todo el tema que hemos platicado mucho. Y la palabra desafío pues creo que tiene mucho sentido, sobre todo para el cristiano hoy en día, para prepararlo, ¿verdad? Para poder trabajar para él, para la batalla, para el servicio del Señor. Hemos estado viendo diferentes mensajes desde que comenzamos esta serie de mensajes. La primera, estuvimos viendo las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Boga mar adentro, ve más adentro, ¿no? ¿Te acuerdas que Pedro le dijo a Jesús, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada? O sea, ¿qué diría un tapatío? No, ¿verdad? O un joven de ahorita, ¿qué diría? O sea, hello, ¿verdad? Ya lo hice, ya fui. Jesús dijo, no, boga mar adentro. Y encontraron gran cantidad de peces, ¿se acuerdan? Primer mandato, ese fue. El segundo mandato, o el segunda palabra que Jesús le dijo a sus discípulos fue, pasemos ¿a dónde? Al otro lado, ¿se acuerdan? Y bueno, los discípulos no sabían lo que les esperaba, pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Entonces Jesús los llevó hacia el otro lado, pero mientras en ese trayecto que hubo vientos, lluvias, que pensaron que su barca se iba a anegar, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando despertaron a Jesús se levantó y cayó al viento y al mar, y los discípulos se quedaron asombrados. ¿Cómo este hombre puede hacer y tiene este poder? Jesús siempre quería retar a sus discípulos, vengan, vamos, sí se puede, ¿no? Y luego el tercer mensaje, que fue la semana pasada, donde estábamos hablando que Jesús les decía a sus discípulos, pues denles vosotros de comer, ¿recuerdan? En la multiplicación de los panes y los peces, y Jesús estaba hablando ahí con sus discípulos, ¿verdad? Ellos no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y Jesús les mostró cuando bendijo el pan y los peces y multiplicó la cantidad de peces y panes y se los dio a sus discípulos para que ellos se los dieran a la gente. Y el pan, ¿sabes qué? Y los peces, todos se llenaron suficiente, y no solamente eso, sino que sobró todavía. Hablamos que Jesús era y es suficiente en nuestras vidas, ¿se acuerdan? Y el día de hoy corresponde entender, y les animo a que puedan entender eso, que todos somos llamados a su servicio. En Lucas capítulo 19, 28 al 36, recuerden la palabra desafío. Desafío que desafío que podemos ver en la Biblia. Desafío es cualquier situación peligrosa o complicada o de difícil resolución. Cualquier cosa de esa es considerada un desafío. Una palabra reto es un desafío difícil de afrontarlo. Un reto es cualquier cosa, objetivo difícil que necesita ser afrontado. Pero una palabra más que podemos agregar a estas definiciones es la palabra siervo o sierva. La palabra siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de la otra. Enteramente sometida. Entonces, en este pasaje, en Lucas 19, 28 al 36, 29 al 36 aproximadamente, estamos hablando que aquí está, que Jesús estaba pidiéndole a sus discípulos que fueran por un pollino. ¿Y qué es un pollino? Pues un asno, ¿verdad? Un burro, ¿verdad? Un burro joven. Entonces, regularmente, si tú y yo conocemos un poquito de ese tipo de animales o de trabajo en el campo, un asno, un pollino, un burrito realmente puede ser un buen servidor a sus dueños. Se consideran como parte de esos animales domésticos todavía, porque son dóciles y pueden servirte para acarrear cosas pesadas, como dicen algunos que pueden hasta llevar 50 kilos aproximadamente, o 25 kilos de un lado y 25 kilos del otro lado. Entonces, teniendo un buen burrito en tu casa, si tú trabajas en el campo, regularmente pudiera ser un buen instrumento de trabajo para tu quehacer diario.
Regularmente, los que saben de los trabajos de los animales dicen que ellos pueden trabajar aún mejor que los bueyes, pero no se comparan a los caballos, por ejemplo. Pero te da un buen rendimiento, por así decirlo, comparado con los bueyes, porque su trote es un poquito más rápido, ¿verdad? Obviamente hay gente que ha abusado de estos animales, ¿verdad? Y eso acorta su vida útil de ellos, ¿verdad? Cuando le cargas cosas pesadas mucho más allá de la que ellos pueden soportar. Pero realmente es un buen instrumento, un buen siervo para tu trabajo, si tú estuvieras en el campo. El Señor Jesús habló a sus discípulos diciendo: tráiganme aquel pollino, ¿verdad? Aquel burrito que se encuentra atado. Pero también Jesús les dijo, si alguien les pregunta para qué lo desatan, porque estaba atado, le dicen, pues porque el Señor lo necesita y después lo devolverá. El Señor sabía que iba a haber una oposición, porque el enemigo, o más bien el dueño de este burrito, se iba a oponer y iba a preguntar, ¿por qué lo desatan? ¿Por qué se lo llevan? Y vaya que ahorita eso es muy real hoy en día. ¿Por qué será que la gente hoy en día, cuando ha decidido seguir al Señor y su Salvador, aún a pesar hay oposición y resistencia para decir: Señor, no quiero servirte, me cuesta servirte, me cuesta trabajar para ti, me cuesta prepararme para poder servirte, para poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué será que hoy en día, si somos sus siervos, que estamos sirviendo al Señor, ¿por qué nos oponemos a ese deseo que el Señor tiene? Decir, porque el Señor te necesita. ¿Por qué será que hay tanta resistencia? ¿Quién no se ha encontrado actualmente perdido hoy en día? ¿Te ha tocado estar perdido alguna vez en tu vida? ¿Sí? Y que a veces lo menos que hacemos es pedir dirección o ayuda, ¿no? Y decimos: no, yo puedo solo, déjenme, yo voy a llegar solo, a ver cómo me las ingenio. Pero no, y el clásico es: ya te perdiste. No, yo sé a dónde voy, yo voy a llegar, no te preocupes, cuenta conmigo, ¿verdad? Y a veces lo último que hacemos es preguntar y decir: ¿voy por el camino correcto? Porque a veces hay esa resistencia a decir: no, yo no me equivoco, no, yo ando bien, yo no necesito guía para mi vida. Hay camino que al hombre le parece ¿qué? ¿Se acuerdan de ese versículo? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho, pero su fin es camino de muerte. De muerte. ¿Por qué será que nos cuesta tanto ir al Rey de Reyes, Señor de Señores, donde hay vida y vida en abundancia? ¿Por qué será que nos resistimos a, verdad? No, yo no ocupo. Digo, claro, sería una bendición que en una iglesia tuviéramos tanta gente comprometida, ¿verdad? Tanta gente dispuesta a servir y cuenten conmigo, aquí estoy, etcétera, etcétera. Pero tú y yo sabemos que muchas veces no es así. Que quizá a algunos cuesta más que otros. Hoy en día hay personas que no quieren seguir a Jesús, les cuesta decir la palabra compromiso, prefieren rehuirlo, o mejor dicen: hey, no te comprometas mucho, por favor. Y clásico, el pellizco del lado de la esposa: no digas, no vayas a decir. O el esposo que quiere levantar la mano, o la esposa: sí, no digas, por favor. O algunos dicen: no, pues simplemente yo con el domingo es suficiente, no me pidan más. Me encanta cuando Jesús dice a sus discípulos: síganme, ¿verdad? Síganme. Y ellos dejaban sus cosas, dejaban sus redes, dejaban todo lo que tenían a su alrededor, como Mateo dejó la mesa donde estaba la mesa de los cambistas, ¿verdad? Y dijo, siguió a Jesús. ¿Qué pasaría
si las personas hoy en día decidieran buscar a Jesús, conocerle y seguirle? ¿No habría una vida diferente? ¿Qué pasaría si familias enteras se convirtieran a Jesús y nunca se apartaran de Él? ¿No habría menos dificultades en casa? ¿Qué pasaría si tú como joven dijeras, Señor, aquí está mi vida? ¿No tendrías una vida más recta? Por eso, yo quisiera que tú y yo podamos entender que el Señor nos está llamando a su servicio. Porque primero, número uno, amigos, hay una orden. En Lucas 9, 19, 29 al 31, la palabra de Dios dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo, ¿y qué dijo? Y traerlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor, ¿qué dice? Lo necesita. Esta es una orden. Esta es una orden de Jesús. ¿Se fijan? O sea, Jesús está dando una orden a sus discípulos. Y no es más que recordar o hablar de que hay algo que estaba profetizado, que en Zacarías, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces y júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús estaba cumpliendo una profecía que de Él se estaba hablando desde Zacarías, diciendo, el Señor entrará a Jerusalén. Dice, hija de Jerusalén, el Rey vendrá a ti sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que va a pasar. Y el Señor simplemente estaba mostrando algo que se había profetizado, que necesitaba que pasara. Pero delante de eso, amigos, hay una orden delante de Jesús diciendo, envió a 2 de sus discípulos, dice ahí, diciendo, id a la aldea al frente. Porque cuando Jesús habla, ¿qué es? Es una orden, ¿sí o no? ¿Quién es la ley en tu casa? ¿Quién es la ley en tu casa? Bueno, después de Dios, ¿quién es la ley en tu casa? ¿La esposa? ¿El esposo? ¿Quién es? Muy bien, ¿verdad? ¿Quién es la última palabra, verdad? ¿Quién dice la última palabra en tu casa? ¿Verdad? Yo, ¿verdad? Yo porque lo que diga mi esposa, ¿verdad? La última palabra es mía porque lo que diga mi esposa, ¿verdad? Eso se va a hacer, ¿no? En tu casa, ¿quién es la ley? Bueno, cuando Jesús habla, es mejor obedecerle. Cuando Jesús dice, esto se tiene que hacer, se tiene que hacer. Otra vez recuérdalo, Jesús está hablando, este versículo en el 29 dice, envió a 2 de sus discípulos, los envió, y esa palabra tiene que ver con, la raíz griega tiene que ver con apostoleo, o sea, significa tipo un cuadro de apóstoles, y es esa misma palabra que Jesús usó cuando los mandó a predicar de 2 en 2, ¿verdad? Y luego los discípulos se llenaron de gozo y de gusto porque el Señor los había utilizado. Es decir, esta palabra de enviar a 2 de sus discípulos es algo que también el Señor quiere mostrarnos a nosotros para que tú y yo seamos enviados y vayamos a llevar esa palabra de Dios. Y no solamente dice envió a 2 de sus discípulos, sino también dice el 30 diciendo id. Porque acuérdate, cuando Jesús manda es necesario hacerlo. No como Moisés que se negó con Dios, ¿se acuerdan? Y no, oye, que puso pretexto tras pretexto, ¿se acuerdan de Moisés? Y al final todavía Moisés le dijo, Señor, envía a otra persona. Cuando Dios manda es necesario escucharlo. No como Jonás, que fue al otro lado, a donde el Señor le estaba pidiendo que fueran, a Nínive. Cuando el Señor manda es necesario escucharlo, porque su palabra es como voz de trueno. Como dice en el Salmo 29, 3, 4, dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Cuando el Señor habla, cuando Jesús habla, es necesario escucharle.
pero no para, ¿cómo se llama? Para distraernos y decirle, ahí te hablan a ti. Cuando el Señor habla, es importante escucharla, no como Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. O no como el pueblo de Israel cuando le decían a Moisés, después que tronaba en aquel monte, le decían a Moisés, mejor tú habla con Dios, nosotros no queremos hablar con Dios. Es el mismo Dios que tú puedes arrodillarte, hablar con el Señor y decirle, Señor, ayuda a mi vida, clamo a ti, porque tú eres el único que me puede ayudar, me puede sostener y me puede hablar. Amigos, si Dios habla, es necesario escucharle. Y si Dios nos está hablando, y Jesús nos está hablando, que vayamos de 2 en 2, id. Pero ese id que Jesús estaba utilizando en este versículo, id a la aldea de enfrente, ¿sabes qué? No, está hablando simplemente de moverte de un lado al otro. Ese mismo id que a mí y a ti y a mí nos levanta de nuestra casa, de nuestra comodidad. Cuando tú le estás diciendo a tus hijos, id y comprar 1 kilo de tortillas, id y comprar 1 kilo de frijoles. Pero no es el mismo id que viene en Mateo capítulo 28. ¿Te acuerdas? Uno de los últimos versículos, que id y haced ¿qué? Discípulos. Ese id que Jesús utilizó en Mateo 28 es un id de un estilo de vida. No es un id de, nomás voy a ir el domingo y ya. Y voy y vengo. Y traigo esto y voy a aquel lugar como una misión. Ese id que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos es un id de un estilo de vida diferente. Que cambiemos nuestra vida de una forma de ser a otra. Como seguramente cambió la vida de los discípulos de ser pescadores a ser pescadores de hombres. Ese es el efecto que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas. No que simplemente nuestra vida sea un momento de alabanza, de adoración los domingos, sino que toda nuestra vida sea un tiempo de adoración y alabanza. Que en lo más privado, cuando vayamos a hacer algo, podamos decir, Señor, ¿puedes bendecir esto que estoy haciendo? ¿Puedes bendecir esa película que estoy viendo, Señor? ¿Puedes bendecir este chiste que estoy escuchando? Porque ese id en Mateo 28, que es mandado para todos, es un id como un estilo de vida. No simplemente por cumplir una misión de ir a la iglesia un domingo. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, id a la aldea, dice versículo 30, id a la aldea de enfrente, dice, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis, ¿qué dice? Un pollino atado. Lo que Jesús estaba hablándoles, según también en otro pasaje, dice, id a la aldea y entren a aquella aldea. Entren. Los discípulos tenían que entrar a ese lugar, a esa aldea. O sea, no solamente por fuera, sino decir, meterse. Y no es algo que el Señor quisiera en nuestras vidas, como a Samuel le dijo, tú no veas lo que hay afuera, sino ve lo que hay dentro del corazón. Y eso es lo que los discípulos tenían que hacer, ese trabajo. No solamente verlo de afuera, sino ir directo a los pensamientos, al corazón. Y ese es el lugar donde el Señor quiere ir a nosotros. No quiere simplemente quedarse con lo que hay afuera. Quizá por eso David en el Salmo 26 dice, versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es lo que el Señor quiere ver. El Señor no solamente quiere ver lo que hay afuera, nuestro vestuario, nuestra ropa pues bonita, ¿verdad? No quiere ver qué tan bueno nos vemos delante de la sociedad, lo que hay afuera. Realmente Él está buscando lo que hay adentro de nuestras vidas.
Porque ahí es donde va a encontrar a veces el pecado más arraigado. Porque por fuera a lo mejor yo puedo ver que yo fumo, o bueno, no lo hago, ¿verdad? O droga, o vicios, y de repente puedo quitarlo y se puede ver por fuera. Oye, qué bueno que ya no fumas, qué bueno que ya no te drogas, qué bueno que ya no tomas. Esos six que tenías adelante, frente de ti, ¿verdad? Y que no importaba los que sean, órale, tú echa el uno y el otro. Qué bueno, y eso se puede ver por fuera. Pero el Señor manda a sus discípulos y nos manda a ti y a mí para que prediquemos esa palabra, no para lo que se ve por fuera, sino hablemos directamente al corazón de las personas. O que le digamos, Señor, escudriña mi corazón. Porque a veces ese pecado que está ahí escondido en nuestras vidas, ese es el más difícil de quitar que lo que está afuera. El problema es que encontraron esos discípulos que iban a encontrar esos discípulos, que este pollino o este burrito estaba como atado. ¿Te acuerdas? Estaba atado, dice versículo 30, Jesús le recuerda eso. En ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre, ¿qué dijo? Ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Este pollino estaba atado. Era un pollino joven, un burrito joven. Y imagínate, estaba atado. Y en otro evangelio dice que estaba en un recodo del camino. O sea, pobre burrito, ¿verdad? Y a lo mejor nadie lo quería, ¿no? Porque nadie más había podido subirse arriba de él. A lo mejor era el burrito señalado por los demás. Mira, ahí está atado, ¿verdad? Pobre, o sea, estaba amarrado y como si estaba como si fuera con cadenas, según esa raíz que se puede encontrar en atado. Y piensa o no, pero ¿cuántas personas hoy en día están atadas a los vicios, a sus pecados, a su pasado con amargura, que no los deja disfrutar? Y que por más que lleguen a la presencia de Dios, si no desatan ese pasado que hay, y lo entregan al Señor, o sea, no van a poder encontrar esa vida plena con el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, versículo 2, anduvisteis en otro tiempo. Dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora, que dice, opera en los hijos de desobediencia. Probablemente, y si tú y yo venimos del mundo y del pecado y de una antigua vida, estábamos atados a algo. Vivíamos atados, quizá como este animalito que estaba atado y que necesitaba ser desatado por alguien. Y a lo mejor tú y yo son esos instrumentos que el Señor va a enviar para que desates a aquella persona que está atada en sus vicios, para que está atada en sus drogas, en su amargura, está atada en sus problemas familiares, que dicen, ya es que mejor ya nos vamos a divorciar porque con nosotros ya no hay manera de arreglar nuestra situación. Quizá tú y yo somos esos enviados como discípulos que el Señor dijo, vayan ustedes. Y fíjate qué interesante que no vienen los nombres, ni se dice que es Pedro o Juan o Tomás o etcétera. No dice, simplemente son discípulos de Jesús. El punto no es quién lo haga, sino que seamos usados por el Señor para poder desatar esas ligaduras. Cuando una vez Jesús se encontró una mujer que estaba encorvada y por mucho tiempo ella se encontraba así, reclamaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿por qué la desatas a esta mujer? Y Jesús le dijo, ¿cómo no iba a desatar a una mujer que estaba en amargura, que estaba en esta situación complicada? ¿Cómo no voy a la desatar sin importar que sea día de reposo? ¿No será que el Señor quiere utilizarte a ti y a mí para que vayamos, hablemos la palabra de Dios? ¿Cuántas personas a tu alrededor encuentras que están atadas de esa manera? Y no solamente dice que el pollino estaba atado, sino que el pollino nadie lo podía montar.
¿Cuántas personas de ellas conocemos que dicen, ya no se puede hacer nada con este hombre? Nadie puede hablar con él ya. O llegan y tú platicas con ellos y te dicen, ya no hay nada que se pueda hacer, ya, todo está mal. Este matrimonio se va a ir a pique. Mi vida ya no se puede hacer nada. Este hijo es un rebelde sin causa, ¿verdad? O con causa o sin causa, lo que tú quieras. Pero ya no se puede hacer nada con este joven. Por más que le encuentres, ya no puedes hacer nada. Bueno, el Señor es un excelente trabajador en esa área. Aunque haya personas que decían que este burrito ya no se podía, nadie podía sentar, el Señor lo puede moldear y puede convertirlo en alguien más. Y Jesús les comenta, oigan, si alguien les pregunta por qué lo necesitan, si sufrieren oposición, y si alguien pregunta por qué se van a llevar este pollino atado, por qué lo desatan, le digan, el Señor lo necesita. Le está diciendo, si alguien les pregunta, díganles que el Señor lo necesita. Porque sabes que el Señor es propietario y Él pagó por justo precio. Y tú eres y yo somos su creación, su mayor creación. Por eso y por consecuencia, diles, si alguien te pregunta, dile, el Señor lo necesita. Porque no sabemos, como decíamos ayer en el curso, si en aquellas personas que tú y yo les vamos a llevar la palabra, a lo mejor ahí se encuentra el próximo líder de jóvenes. A lo mejor ahí se encuentra el próximo misionero o misionera que como iglesia vamos a mandar a otra parte de Guadalajara, de Jalisco. A lo mejor ahí que la persona que tú y yo vamos a hablarle la palabra, ahí se encuentra el futuro pastor de la nueva iglesia que vamos a abrir. Tú y yo no sabemos. Pero acuérdate, porque el Señor lo necesita. Hace mucho hubo una carrera de trineos con perros. Dice, cada año en Alaska, les cuento esa historia, hay una carrera de trineos con perros de 1000 millas, donde el ganador sale con un premio de mucho dinero y prestigio. Los pocos saben que esta carrera conmemora una carrera original para salvar vidas. En 1926, en el norte de Nome, Alaska, Richard Stanley, un niño de 6 años, mostró señales de difteria, una enfermedad que suele ser tan rápida que acaba en pocas horas con el enfermo. Un día después murió el niño con el peligro de una erupción de esta enfermedad entre todos del pueblo. El doctor Curtis Welcha, dice ahí, Welcha empezó inmunizando a todos los niños adultos con un suero antidiftérico experimental, pero en poco tiempo se acabó su provisión. El suero más cercano se encontraba en la ciudad de Nenana, Alaska, a una distancia de 1000 millas aproximadamente, de puro desierto congelado. Asombrosamente, un grupo de hombres se ofrecieron voluntariamente a hacer el viaje con sus trineos, con perros, operándose con relevos. Un trineo empezó desde Nome, mientras el otro cargaba el suero y empezó desde Nana. A pesar de la congelación parcial de sus dedos y orejas, y a pesar de su fatiga y agotamiento, estos hombres siguieron forzosamente por 144 horas con vientos de menos 50 grados Fahrenheit, hasta llegar al suero antidiftérico a Nome. Como resultado de su sacrificio, solo murió una persona más. El sacrificio de estos hombres inestimables había proporcionado el regalo de la vida a un pueblo entero. Una buena pregunta es, ¿qué sacrificio estamos haciendo para que otros se salven? ¿Qué sacrificios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay algún vecino que quieras invitar? ¿Hay alguna vecina que tú quieras compartirle el mensaje de salvación? ¿Hay algún amigo de trabajo que tú quieras sacrificar un poquito de tu tiempo para decir, oye, nos podemos quedar al finalizar de nuestro turno laboral? Quiero decirte algo. No sé, pero cuando trabajaba antes, en mi ex trabajo, yo no sé si entre mis compañeros se hablaba, ¿verdad? Pero el tiempo de la comida
era un tiempo bueno para compartir el mensaje de salvación. Y una vez sí le compartí a un compañero de trabajo, le dije, oye, vamos a hablar le hablé de Cristo. Estábamos comiendo mientras te echas el taco, ¿verdad? Y te echas la siguiente cucharada de comida. Y supe que después se quejó porque alguien le hablaba de Cristo. Yo le dije a mi jefe de trabajo, no sé si le pagamos un poquito a los climas, si está muy frío, ¿verdad? Díganos, ¿verdad? Sí, puedes David, encargarte. No sé si alguien se quejó con mi jefe. Y en la siguiente junta que tuve con mi jefe me dijo él, oye, además hay algo que tengo que decirte a ti. Me dicen. Y lo sí, ¿sabes? Alguien se quejó porque le estás hablando de Dios a la gente, a tus compañeros. Y me acordé, dije, ha de haber sido aquel compañero que nos sentamos y estuve hablando de Cristo con él en el tiempo de la comida. Y le dije a mi jefe, pero ¿por qué no se quejan cuando la gente habla del doble sentido y dice chistes? Y el lunes, el siguiente lunes del trabajo, todos dicen, oh, yo me acosté con esta muchacha y mi esposa ni se enteró y tuve relaciones con la otra, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Mi esposa ni supo. ¿Por qué nadie dice nada de eso? Y yo, que estoy predicando, estoy hablando algo bueno, la gente se molesta. No, pero si quieren les digo que no hablen esos chistes. No, que a mí no me afecta. Pero ¿por qué si estamos hablando lo correcto, lo que Dios dice, por qué la gente se molesta? Porque va a haber oposición. Porque va a haber oposición cuando tú decides servir al Señor. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, si alguien los pregunta por qué lo hacen, ustedes díganle porque el Señor lo necesita. En Lucas 19, 32 al 34, déjame te recuerdo algo. Si tú quieres servir al Señor, va a haber oposición. Y fíjate lo que dice, versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Yo no veo a los discípulos en duda. Yo no veo a los discípulos diciendo, ay, será, mira lo que Jesús nos está pidiendo, que traigamos un burrito que está atado. O sea, qué flojera. Yo no veo a los discípulos diciendo, oye, ¿estará Jesús bien de la cabeza? ¿Por qué nos está pidiendo que traigamos ese burrito? Es de alguien. Oye, piénsalo, es de alguien que lo utiliza para sus labores domésticas. Vamos a dejar sin burrito a aquella persona que utiliza ese animal para trasladar sus bienes, para hacer su trabajo. O sea, Jesús, me estás pidiendo algo que no tiene sentido. Yo no veo a sus discípulos diciendo eso. Yo simplemente veo a los discípulos, versículo 32, fueron los que habían sido enviados. Dice, y hallaron como les dijo. Yo simplemente veo a Jesús y a los discípulos sometiéndose a lo que Jesús le había dicho. Como en casa, cuando tú ordenas algo y todo se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Ajá, ¿sí o no? ¿Por qué será que se ocupan los supervisores hoy en día? Déjame ver si están haciendo el trabajo que deben de hacer. Déjame ver y a ver, dame tus números para ver si estás cumpliendo. A ver, muéstrame tus ventas. A ver, muéstrame cómo te fue esta semana. Yo tengo que capturar por hora mi trabajo. Y mi jefa, tengo jefa y jefe, ellos checan a ver qué estás haciendo, en qué estás invirtiendo tu tiempo. ¿Por qué será? Cuando los discípulos escucharon la voz de Jesús, se tiene que hacer. Se va a hacer. ¿No a veces pasa a nosotros en nuestras vidas como que no le hallo mucho sentido lo que nos están pidiendo? Como que, ¿por qué nos están pidiendo tanto dinero? O como que, si tú tienes dudas, ven con nosotros. Si hay algo de duda en algo que vamos a hacer, oye, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer lo otro como iglesia? Ven y lo platicamos. Pero delante de Jesús no hay duda,
Si Jesús lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y versículo 32, fueron los que habían sido enviados, versículo 32, y hallaron como les había dicho. Es decir, Jesús tiene todo calculado, todo organizado. Nada está fuera de control cuando Él está al mando. Él dijo y lo hará, lo habló y pasará. Dice en Números capítulo 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si el Señor te dijo algo, amigo, es mejor hacerlo, hermano. Si el Señor te dijo que hicieras algo, si el Señor te dijo, confía en mí y yo lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Y vaya que esta semana ha sido de dificultad para nosotros, y estas semanas anteriores, yo a veces digo, Señor, es simplemente un evento, Señor, del desafío, el tema de que personas de afuera vengan, pero amigo y hermano, hay más que eso, porque hay almas enteras que van a ser salvadas por personas que van a venir a predicar el Evangelio. El Señor dijo y lo hará. Si el Señor dijo que va a ser tu pastor y nada te faltará, es porque así será. El Señor dijo que va a cumplir sus promesas, es porque lo hará. Y si el Señor te dijo que te va a llevar a la vida eterna, es porque pasará. Porque a veces dudamos y no confiamos en lo que Dios dijo en su palabra. ¿Te ha pasado eso? ¿Has puesto en duda su palabra? A lo mejor ahorita no, el domingo, porque recibimos palabra, pero cuando estamos en un tiempo de prueba decimos, ¿no será que el Señor se olvidó de mí? ¿No será que se le olvidaron las promesas que Él me había dicho en su palabra? Como cuando decimos, sí, voy a ayunar. Al cabo hay comida, un buffet, y comes, y esto y lo otro. Sí, yo me aviento un ayuno de 3-4 días. Pero cuando estás en el tiempo del ayuno, y cuando estás pasando por unos taquitos, ¿verdad?, alrededor, o una pizza sabrosa, decir, ay, ¿por qué me hacen esto? Quizá en el tiempo de la prueba pudieras dudar, pero lo que Jesús dijo se cumplirá. Versículo 33, y se cumplió lo que Jesús les había dicho. ¿Se acuerdan que les dijo? Si alguien preguntare, ¿para qué lo desatáis? Si alguien preguntare. Jesús dijo que iba a estar ese pollino, sí. Qué dijo que iba a haber oposición, la habrá. Versículo 33, y cuando se desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué qué? ¿Por qué desatáis al pollino? Qué bonito mensaje sería, acércate a Dios y nunca más vas a tener pruebas. ¿Verdad que sí? Sería el mejor mensaje. Acércate a Dios y nunca más vas a tener problemas en tu casa. ¿Así ha sido? Acércate a Dios y no vas a tener problemas con tus amigos. Acércate a Dios y no va a pasar nada en el trabajo porque a ti te vean más honesto que los demás. Ese sería un buen mensaje para alcanzar a atraer gente a la iglesia. Pero delante de Dios hay oposición. Y si tú y yo viéramos la oposición que habría cuando tú y yo estamos compartiéndole de Cristo a alguien más, si tú y yo viéramos esa lucha espiritual que existe en ese escenario espiritual, de verdad, no se compararía a la Segunda Guerra Mundial con ello. Cuando tú y yo estamos compartiendo la palabra de Dios a alguien, no estamos viendo lo que sucede espiritualmente. Y es el enemigo que está diciéndote, ¿qué tienes contra mí, tú cristiano? ¿Por qué vienes a molestarme? Este es un vicioso, este es un drogadicto, este está golpeando a su esposa, esta está engañando a su esposo. Déjamelos así, no me los muevas. Pero el Señor por otro lado está diciendo, sí es cierto, cree lo que la palabra de Dios está diciendo. Cuando tú y yo estamos compartiendo, no dice Pablo en Efesios que no estamos luchando una lucha entre carne y sangre, sino que entre potestades, entre huestes espirituales de maldad. Y un día, cuando Jesús se acercó al endemoniado gadareno, le dicen a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes contra de mí? Es decir, el enemigo, cuando tiene bien atado a sus hombres pecadores, ¿verdad?, en sus vicios y sus iniquidades, quizá espiritualmente te está diciendo, ¿qué tienes en contra de mí?
¿Por qué me lo desatas? Porque yo soy su dueño ahora. Él me sirve a mí en mis iniquidades. Yo le digo que vaya y engañe a su esposa y lo hace. Yo le digo que se tome un vicio y llega a su casa todo borracho y golpea a su familia y lo hace. Él es mi siervo. ¿Por qué vienes en contra de mí y le hablas la palabra de Dios? ¿Por qué lo desatas? Porque el dueño de aquel pollino le dijo, ¿por qué lo están haciendo? Y la palabra dueño tiene que ver pues con propietario. Y eso es lo que el enemigo le molesta. ¿No será que por eso nos cuesta tanto ir a predicar la palabra de Dios afuera? Aún hoy en día, hermanos, cuando yo predico y voy a evangelizar a las casas o a la gente, ¿sabes qué? Me da miedo. Y tengo temor. Porque no sé si va a salir alguien, a lo mejor hasta con una pistola, o con nos golpee, o que te diga, o sea, ¿por qué me estás hablando de un Dios? Y que venga y te haga algo, o que te diga algunas cosas, o que te afecta a ti, o que se ría de ti, o que te afecta a tu corazón, a tus pensamientos, o etcétera. No, pregúntale a las personas que vengan de Monterrey. Dice, ¿fue fácil venir hasta acá para predicar la palabra de Dios? Pregúntales, y estoy seguro que más de uno, más de dos, más de tres te van a decir, no fue fácil. Pregúntale a una persona que quiere invitar a alguien a la iglesia, ¿fue fácil invitarlo a la iglesia? No fue fácil. Porque el enemigo está molesto, porque le estás llevando gente de su propiedad. Les que está quitando su ejército. Pero la respuesta es clara de los discípulos, con autoridad. No dicen, bueno, perdón, estaba jugando, me equivoqué, no era el pollino, ¿verdad? Imagínate que lleguen con Jesús. Oye, ¿y el burrito, el pollino? Pues no se pudo, Jesús. Pues, alguien preguntó por él y es de alguien, Jesús. O sea, piensa, Jesús, alguien lo va a ocupar, este pollino, este burrito. Imagínate, llegar con las manos vacías a Jesús. Imagínate eso. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Cuando estemos en su reino y que nos digan, ¿qué hiciste con la autoridad que yo te di? Y hagas con las manos vacías. No, es que ¿para qué molesto a la gente predicándole la palabra? No, Señor, no quieren. Son bien duros de corazón. No, son bien pecadores. Esa gente de Zapopan, mi familia, no, hombre, son bien pecadora. Nunca quiso. O le diga, Señor, mira lo que hice por ti. Las únicas palabras que los discípulos tenían que recordar cuando les preguntaban el dueño del pollino era, ¿cuáles son las únicas palabras? El Señor lo necesita. No son ni siquiera sus palabras, ¿verdad? Yo lo ocupo, no. ¿Qué dijo Jesús? El Señor lo necesita. ¿Y qué palabras el Señor te ha dicho a ti? Esas son las únicas palabras que necesitamos cuando estemos pasando por un tiempo de oposición, de dificultad. Las palabras que necesitamos cuando estamos pasando por un tiempo difícil es, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que me dijo Jesús? Eso me va a salvar. Jesús dijo que no me va a faltar. Oposición, Jesús dijo, nada me faltará. Jesús dijo que Él es mi pastor. Él es mi pastor. Oposición, Él es mi pastor. Ni siquiera nos estamos presentando a nosotros. Estamos apuntando hacia nuestro Salvador. Y amigos, esa es la única herramienta. Porque Jesús es suficiente. No tenemos que decir otra cosa. Porque Jesús es nuestro Salvador.
porque el Señor lo necesita. Cuando pienses en una posición, una razón para no servir al Señor, acuérdate de las palabras de Jesús. El Señor necesita mi vida. Y no es que el Señor necesite tu dinero, tu casa, tu carro, como algunos dirán. ¿Sabes qué el Señor necesita? Tu corazón, mi corazón. El Señor me necesita. Porque así como dijo a Pedro, cuando dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y lo cumplió. Así como le dijo a Pedro, boga mar adentro, y lo cumplió y trajo buena cantidad de peces. Así como le dijo a sus discípulos, denles vosotros de comer, y lo cumplió y les dio hasta que saciaron. El Señor lo va a cumplir, porque Jesús es suficiente. En Lucas 19, 35, versículo 35, ¿qué dice? Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Fíjate, yo pienso que debe haber sido, si hubiera sido un programa, una película, Jesús contra el pollino, que nadie y nunca más nadie lo había montado. ¿Quién ganará? Nos vemos a la próxima y verán el resultado, ¿verdad? Ellos y cuando se y lo trajeron a Jesús. No hay más que traer a Jesús al que está desatado, al que vas a desatar. Tú y yo no tenemos que hacer cosas mágicas, ¿verdad? No tenemos que, a lo mejor tú dices, es que yo no tengo mucha labia para hablar la palabra de Dios. Es que a lo mejor yo no soy muy bueno para hablar de Cristo, etcétera. Tengo miedo, me da, no sé. Tráelo a Jesús nada más. Tráelo a Jesús. Es que yo tengo unos amigos, vecinos, tráelos a Jesús. Tengo gente que está atada, gente en su pecado, en su maldad. Tráelos a ¿quién? A Jesús. Y eso fue lo que hicieron a sus discípulos. Cuando le dijeron a Jesús, oye Jesús, tenemos unos panes, y esos peces. ¿Qué dijo Jesús? Tráiganmelos. ¿Qué hicieron los discípulos? Trajeron a Jesús al que estaba atado. ¿A quién puedes traer a Jesús? ¿A quién quieres traer a Jesús? No le vamos a hacer un lavado de cerebro, lo vas a traer a Jesús. No le queremos quitar el dinero, no, ese no es el propósito. El Señor quiere su dinero, su corazón. Tráelo a Jesús. En el versículo 35, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, ¿qué hicieron ellos? Subieron a Jesús encima. ¿Sabes qué significa el manto? El manto, como Elías, que puso su manto sobre Eliseo como parte de un llamamiento que ahora Dios quería utilizar a Eliseo. El manto con que Elías golpeó las aguas y las aguas se apartaron el una de la otra, es el manto que significa autoridad. Que le estás diciendo a Dios, Señor, tú tienes la autoridad sobre mi vida. En Lucas 9, 57, 58 al 62, algunos querían seguir a Jesús. Por ejemplo, algunas decían, le dijo Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otros les dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Versículo 61 aproximadamente, digo 61, 62, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estimado, amado hermano y amigo,
¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Para muchos es solo una cadena de plata y un oro colgado en su cuello. Para otros, en una forma religiosa y acostumbrada, solo en emergencias. Me acerco a Dios, tengo un problema, voy a Dios. Me acerco a Dios, tengo una enfermedad, me acerco. Empiezo a orar. Para otros es un cuadro o afiche en sus casas, colgado en una pared. Para la mayoría, solo Jesús es un pequeño pesebre con figuras de madera y yeso y plástico cada diciembre. Pero para ti y para mí, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? ¿Realmente Jesús tiene un lugar de autoridad en tu vida? Aquel pollino atado, bronco, que nadie lo había podido domesticar antes. Cuando llegó a Jesús, era un animal dócil, tanto que cargó a Jesús en sus lomos, y con él Jesús entró a Jerusalén en ese Domingo de Ramos, que según la tradición es el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Le vas a dar esa autoridad al Señor? Le vas a decir: Señor, tú eres sobre todas las cosas. Tú estás sobre mi familia. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el amo, el soberano y la máxima autoridad de mi vida, Señor Jesús. Cuando Jesús dijo, el Señor lo necesita, el necesitarlo está hablando con negociar, con usarlo. Y es exactamente lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Usarnos, negociar, como la parábola de los talentos. Negociemos lo que tengamos. Oye, Señor, pero no soy bueno para hablar en público. No soy bueno para hablar con mis amigos. No, recuerda las palabras. El Señor lo necesita. No soy yo. Señor, pero tengo estas dificultades en mi vida. Soy débil, lo que tú quieras. El Señor lo necesita. Y si el Señor te ha llamado a ti para su servicio, para ti y para mí, es porque Él lo necesita. Él pudo haberlo hecho. Él pudo haber ido por el pollino atado. Pero Él mandó ¿a quién? ¿A quién los mandó? A sus discípulos. Vayan ustedes. Vayan ustedes por el que está atado en sus pecados, en sus delitos. Que pase de muerte a vida. Que se reconcilie con el Señor. Vayamos tú y yo. Por ese que piensa que nadie tiene compostura. Que por más que alguien ha hablado con él, parece que su vida va de pique. Y que a lo mejor nadie se quiere acercar a él. Y que su esposa dice: yo no puedo con él. Hemos tratado de mandar a traer a la policía, porque nadie puede con él. Pero Jesús lo transformó en un pequeño burrito, dócil y dispuesto a llevar a Jesús en sus lomos. Un joyero va caminando en un fangal y de repente en un pantano se encuentra con una moneda de oro entre el fango. Está doblada, algo golpeada y cubierta de moho por todas partes, casi no se le veía la cara. Inmediatamente comprendió el joyero que se le abrían dos caminos. El primer procedimiento consistía en darle unos martillazos para enderezarla, lavarla con ciertos líquidos para quitarle el moho y tratarla lo mejor que pudiera, pero comprendió que no era lo mejor. El segundo método consistía en conseguir un molde exacto, derretir el oro de la moneda y de hacerla de nuevo. ¿Se da cuenta que este es el mejor efecto? Y así lo hizo.
para conseguir el troquel en que había de vaciar el oro derretido. Una vez que lo consiguió, lo hizo de nuevo y la moneda quedó resplandeciente y bella. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. No nos mejoró ni nos quitó el moho cuando nos halló en el pantano de la miseria. Como joyero divino, Él tenía el molde perfecto con que nos hizo. Cristo Jesús. Y en Él somos nuevas criaturas. Jesús es el Señor de tu vida. Jesús es el amo de tu vida. ¿Por qué no servirle? Y salir y desatar esos pollinos atados para que con Cristo diga la gente: ¿qué te pasó a ti? Tú eres el drogadicto de la colonia, eres el pandillero de la colonia, eres el borracho de la colonia, y mírate ahora lo que el Señor ha hecho con tu vida. ¿Oramos?